cuarta sesión del Club de Lectura Léete China, que el Instituto Confucio de Madrid organiza aquí en colaboración con la Biblioteca Eugenio Trías. Hoy esa sesión es especial porque estaba programado el 28 de abril y como ya bien saben lo que ocurrió el 28 de abril, ¿no? El apagón no nos dejó llevar a cabo esta sesión y agradezco a la Biblioteca Eugenio Trías de haber habilitado en su agenda, que esta biblioteca siempre tiene demasiados actos, nos han podido dar esa sala que es un poco más estrecha, un poco más incómoda que la que normalmente usamos, pero así podemos disfrutar esa lectura que hemos hecho de historias de el viejo Pekín junto. Quiero agradecer a todos por venir con este cambio para leer juntos historias del viejo Pekín de la autora Lin Haiyin. Quiero dar la bienvenida también al profesor Manuel Pavón Belizón, que es nuestro ponente hoy y que ha traducido esta novela que se publicó el año pasado en La Mola Press. Voy a presentar a Manuel, aunque ya estuvo con nosotros hace 2 años, ¿no? Presentando, que algunos de vosotros ya lleváis bastante tiempo con nosotros, ya seguramente os acordáis la sesión con Lu Xun, ¿no? Pero Manuel Pavón es profesor en el Departamento de Traducción y Ciencias de la Lengua de la Universidad Pompeu Fabra. Anteriormente ha sido profesor asociado de Literatura y Pensamiento Modernos de China en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro de grupos de investigación en la UOC, doctor en Sociedad de la Información y del Conocimiento de la Universidad Oberta de Cataluña, tiene un máster en estudios chinos de la UPF y es licenciado de Traducción e Interpretación de francés y chino de la Universidad de Granada. Fue investigador visitante en la Universidad de Pekín durante su investigación predoctoral, ha vivido mucho tiempo en Pekín, por lo tanto sí, ha sido como una vuelta un poco, ¿no? En otro tiempo esta novela, ¿no? Sus áreas de interés son la traducción y la circulación de la producción cultural china, la literatura y la historia intelectual de China en las épocas modernas y contemporáneas. Sus traducciones han recibido premios y está siempre traduciendo. No voy a aquí mencionar todos los libros que ha traducido, pero que incluye literatura y también filosofía. Bueno, no me voy a entretener mucho más. Seguiremos la pauta. Manuel nos va a dar una pequeña presentación para acercarnos a la obra, a la autora, al periodo, ¿no? De 20 minutos. Y después, los protagonistas sois vosotros para compartir vuestra impresión, ¿no? Sobre la lectura de esa novela y para compartir, para preguntar, para desarrollar una conversación. Entonces, Manuel, sí, tienes nuestra atención. Muchísimas gracias, Andreas, por la presentación. Y bueno, gracias al Instituto Confucio de Madrid, a Andreas como director y a la profesora Lu también por la invitación. Y además por haberme vuelto a invitar después del imprevisto de la actividad de la programación inicial. Para mí es un placer venir porque siempre, me da mucho gusto saber que ya estamos en la sesión 24, ¿verdad? Sí, 24. O sea, es una alegría saber que la iniciativa sigue, continúa, tira para adelante y que congrega mucha gente y yo creo que es muy positivo en cuanto a ver que la literatura china tiene un público fiel y que despierta interés, ¿no? Y además siempre es un placer, que la traducción, que suele ser un trabajo bastante solitario, ¿no? Siempre da gusto, pues luego compartir lo que ha sido la labor de traducción, ¿no? Mediante la lectura del libro. Y siempre se dice que el traductor es como el lector más puntilloso, ¿no? De una obra. Pero yo siempre, cuando participo en alguna actividad de este tipo, siempre descubro cosas que yo como traductor no había visto inicialmente, a veces en la obra, ¿no? Los lectores siempre
aportan una perspectiva nueva, ¿no? Bueno, la obra que vamos a comentar hoy... sí, perdón, no quería dejar de agradecer también al equipo técnico del Instituto Confucio de Madrid, también por el trabajazo que hacen cada vez que se organiza una de estas actividades, así que muchas gracias también. Y por supuesto a vosotras y a vosotros por vuestra compañía, que de eso se trata, ¿no? De escucharos sobre todo vuestra opinión de la obra. La obra que comentamos hoy es una obra bastante peculiar porque está escrita por una autora, Lin Ha-Yin, que tuvo una vida bastante movida geográficamente y que es bastante representativa un poco de lo que fueron pues muchos movimientos que hubo en la historia contemporánea de China, ¿no? La autora nació, de hecho, en Osaka, en Japón, mientras que su padre estaba enviado allí durante digamos como empresario, y tuvo algunas iniciativas empresariales que parece que no funcionaron muy bien, y eso los llevó luego a regresar a Taipei, y luego de Taipei probaron suerte marchándose al continente, a la China continental, concretamente en el año 1923. Lin Ha-Yin además vivió durante toda su juventud, su primera infancia y su juventud, durante 25 años en total, los vivió en la ciudad de Pekín. Y de hecho la obra que vamos a ver aquí, que vamos a comentar y que habréis leído, principalmente nos habla de esos primeros años que pasó en Pekín. Concretamente, bueno, ahora veremos el periodo concreto en el que se refleja en la novela y qué es lo que pasaba en Pekín, para que veamos un poco también cuál era el trasfondo de lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Pekín en ese momento, ¿no? en el que ocurre la historia de la obra. Lin Ha-Yin, además, hay que decir que luego cuando se hace ya más mayor, ya es una mujer joven, vuelven a regresar a Taipei, a la ciudad de Taipei, y se convierte en una de las principales promotoras de la nueva literatura en la isla de Taiwán también. El sistema literario local, que tiene unas características propias, evidentemente por razones, como sabemos, sociales y políticas, y ella es una de las principales promotoras de, digamos, la aparición y el surgimiento de una escena literaria en la isla de Taiwán, y es una de las que se dedica, digamos, a publicar la obra de escritores jóvenes que comienzan a surgir en esa época, ¿no? Por tanto, fue una figura central como escritora por una parte, pero también, digamos, como animadora y como potenciadora de la literatura de escritores más jóvenes, ¿no? Tuvo un papel pionero en ese sentido en el campo literario. La obra que hemos leído y que comentaremos se publicó, digamos, por entregas entre el año 1957 y 1960. Por tanto, estamos hablando de una obra que tiene ya casi medio siglo ya de andadura, y se publicó originalmente en revistas. Iba publicándose por entregas, y en el año 1960 es cuando se publica ya como un volumen único, que es el que nosotros hemos podido leer, ¿no? Un detalle sobre el título es que la obra originalmente, el título que aparece ahí en chino es Cheng Nan Zhou Shi, que literalmente se traduciría como historias viejas, ¿no? O viejos recuerdos, viejos asuntos del sur de la ciudad. El sur de la ciudad, Chengnan, se refiere al sur de la ciudad de Pekín, que es donde ocurre principalmente las anécdotas y estas historias y estos recuerdos que nos relata la niña, ¿no? Que es la narradora de esta obra, ¿no? O sea, literalmente sería algo así como recuerdos del sur de la ciudad de Pekín, algo así. Y además es una obra que yo diría que forma parte de lo que es la educación sentimental de muchas personas en China.
Yo cuando me encargaron la obra y comentaba con algunos colegas chinos que iba a traducir esta obra, a todos se les iluminaban los ojos porque todos pensaban en esta película. Es una película que se hizo en el año 1983 y que es una adaptación de algunas partes de la novela que ustedes han leído, ¿no? Es una película muy popular, de hecho si la quieren ver está disponible incluso en YouTube, la tienen con subtítulos también si la quieren ver. Y bueno, lo que hace es relatar algunas partes de la historia, no es digamos, la narración completa, pero sí algunas de las partes más importantes de la obra, ¿no? Por supuesto, como siempre, el libro, digamos que te da una perspectiva mucho más completa y está mejor, ¿no? Tiene mucho más detalles. Como había comentado antes, la escritora pasa en Pekín un total de 25 años. Hemos dicho entre el año 23 y el año 48. ¿Vale? El año, como sabemos, el año 48, el 49 es cuando acaba la Guerra Civil China, y entonces la familia de la escritora es cuando se marcha, o vuelven, mejor dicho, a Taipei. La obra, concretamente, el periodo que abarca iría, digamos, durante ese tramo que tienen ahí marcado en azul, desde el año 25 hasta el año 32. Por tanto, no es ni mucho menos todo el periodo de esos 25 años que la escritora pasa en Pekín, sino solo una parte de ellos, ¿no? Pero sí que es importante que tengamos en cuenta cuál era el contexto, qué está ocurriendo en China durante esos años en los que ocurre esta historia, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, algunas fechas clave. Bueno, el año 18, que es cuando nace la autora y protagonista, o supuestamente protagonista. Luego tenemos el año 19, por ejemplo, que es una fecha clave en la historia de la China moderna, cuando se produce el final de la Primera Guerra Mundial y el movimiento del 4 de mayo y de la nueva cultura, que es, digamos, el que marca el inicio de un cambio radical en la manera de entender la cultura china y la lengua china incluso, ¿no? Y sobre todo, evidentemente, también la literatura, ¿no? Por ejemplo, Lu Xun, que es el autor que tuvimos la ocasión de comentar en el club de lectura que participé anteriormente. Lu Xun es una de las figuras, digamos, prominentes de ese movimiento de la nueva cultura. De hecho, su obra principal se publica como un recogido de obras. Él empieza a publicar algunas obras antes, el año 21, 22, pero su colección de relatos más famosa se publica en el año 1923, ¿no? Luego, en el año 25, que es justamente cuando comienza la narración, cuando la protagonista deben ser unos 6-7 años, es un año también importante porque la situación social en China comienza, digamos, da un salto, digamos, en lo que es la efervescencia social. No comienza en ese punto porque, como hemos visto, la historia de China ya venía siendo muy intensa desde por lo menos mediados del siglo XIX, pero en el año 25 lo que se empieza a producir sobre todo es una gran efervescencia social en las grandes ciudades, ¿no? Donde ya empiezan a surgir y a configurarse lo que sería, digamos, una clase trabajadora industrial, ¿no? Con la industrialización de muchas ciudades costeras, como la propia ciudad de Shanghái, por ejemplo, ¿no? Y en concreto, el 30 de mayo del año 1925 se producen en Shanghái una serie de protestas de trabajadores y de estudiantes que van a tener una represión muy, muy fuerte por parte de las autoridades en ese momento, ¿no? Que era el gobierno republicano. Porque recordemos también, que no lo hemos mencionado antes, pero el periodo en el que estamos hablando es el de la China republicana. La República China, que dura desde el final de la dinastía Qing, en el año 1911, hasta el año 49, en que se proclama la República Popular, ¿no? Entonces estamos en ese periodo de la era republicana. En el año 27 es cuando, de hecho, se produce el traslado de la capital
y esto es importante en lo que concierne a la historia, se traslada a la capital desde Pekín a la ciudad de Nankín. De hecho, fíjense que los nombres son muy similares, Pekín y Nankín. Pekín significa capital del norte, Nankín o Nanjing significa capital del sur. ¿No? Y de hecho, Nanjing había sido la capital histórica, por ejemplo, de la dinastía Ming. Inicialmente había tenido su capital en Nanjing, aunque luego el emperador Yongle, que es el que construye la ciudad prohibida, la volvió a trasladar a Pekín, ¿no? Pero por tanto estamos hablando de la ciudad de Pekín en un momento en el que ha dejado de ser capital de China. La capital está en Nanjing, el gobierno está en Nanjing, y Pekín continúa siendo, sin embargo, el principal centro cultural del país. Las principales universidades, la mayoría de los intelectuales, de los escritores, seguían residiendo en Pekín, y Pekín seguía siendo la capital cultural o el principal centro cultural de China, a pesar de que ya no era el centro político. También en ese mismo año, en el año 27, se produce, por ejemplo, una purga, masacre, también en la ciudad de Shanghái. Vemos siempre que Shanghái en esa época, en su condición de uno de los principales centros económicos del país, era una ciudad especialmente efervescente en lo que eran movimientos sociales. Y, por ejemplo, es la época en la que se producen purgas del gobierno republicano contra muchos movimientos sociales, incluyendo, por ejemplo, el por entonces naciente Partido Comunista, ¿no?, que se había fundado en el año 1921. Y, por ejemplo, si saltamos un poco más adelante, en el año 31, nos ponemos en contexto, ¿no?, sería la proclamación, por ejemplo, de la Primera República aquí, la Segunda República, perdón, aquí. Y en China se produce un hecho también muy determinante, que es el incidente de Mukden, una ciudad que está en lo que era la Manchuria de aquella época, y que supone el inicio de la ocupación japonesa de Manchuria, de lo que es la región noreste de China. Es un incidente que se utiliza, digamos, por parte de las autoridades japonesas como excusa para iniciar una ocupación cada vez más intensa de ese territorio. Luego sabemos que más adelante dará también lugar a una guerra abierta ya, a una invasión abierta de China por parte de Japón. Pero por tanto, fíjense que estamos en una época históricamente, políticamente, culturalmente muy agitada. Ahora yo les preguntaría, ¿se nota esto en la novela? ¿En las historias que se relatan? No mucho, ¿verdad? Es como, bueno, de vez en cuando hay algún pequeño detalle, luego lo comentaremos cuando hablemos de las historias en concreto, pero no es una novela, digamos, que refleje en primer plano lo que estaba ocurriendo socialmente en China en ese momento, ¿no? De hecho, bueno, la novela está contada a través de los ojos de una niña que tampoco... se sobreentiende que tampoco tiene una capacidad, digamos, de análisis político y social en ese momento, ¿no? Pero ya veremos que, a pesar de esto, sí que hay algunos pequeños ecos de fondo que, si estamos muy atentas y atentos, sí que nos dan algunas pistas sobre qué es lo que estaba pasando en esta época, en China también. La historia, además, hace todo el rato referencia a varios lugares. A pesar de que la historia ocurre, los 5 capítulos ocurren principalmente en la ciudad de Pekín. Sin embargo, todo el rato se están haciendo referencias a lugares, a veces de manera directa y otras veces de manera un poco más velada, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de... cuando la niña dice, bueno, mamá me cuenta que nosotros llegamos desde una isla que está muy lejos... Claro, esa isla evidentemente se refiere a la isla de Taiwán, ¿no? Fijémonos, hagamos como un recorrido de los lugares que han marcado la vida de la escritora, de Lin Haiyin. Recordemos que ella nace en Osaka, en Japón. La posición correcta de Osaka geográficamente está cortada, debería estar un poco más para allá, pero como ven, la isla de Japón está ahí cortada. O sea, estaría un poco más hacia el otro lado, ¿no? Luego tenemos la isla de Taiwán, con Taipei, que es la ciudad a donde se traslada y de donde son, digamos, oriundos la familia de la escritora, de Lin Haiyin, y que es esa isla lejana
de la que la madre suele hablarle a la niña, ¿no? De donde ellos han venido. Evidentemente, la ciudad de Pekín, que es donde ocurre el grueso de la historia, que como vemos está muy al norte. Fíjense la distancia que hay entre la isla de Taiwán y Pekín. Estamos hablando de una distancia que puede ser más o menos como de aquí a Suecia, Estocolmo podría ser más o menos. Y también, todo el rato también aparecen, sobre todo en el primer capítulo, en el primero de los relatos, se habla mucho de Huai'an, que es una región en esa provincia que tenemos ahí en el sureste de China, la provincia de Fujian, que es justamente la provincia que está cara a cara con la isla de Taiwán, ¿no? Hay una región en esa provincia, que es la región de Huai'an, que como hemos visto también tiene una aparición estelar durante el relato, ¿no? Con varios personajes que están relacionados con esa región. Quería enseñaros también algunas imágenes para que seguramente todas y todos nos hemos hecho ya una visión, ¿no? Cuando leemos un libro siempre nos hacemos una reconstrucción en nuestras cabezas, ¿no? De los paisajes, la apariencia de los personajes, pero es interesante también ver algunos detalles sobre cómo era la ciudad de Pekín en esa época, ¿no? En esta época en la que se nos están narrando estas historias. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía del año 1906 de la puerta que entonces se llamaba Hatemen, hoy en día se llama Chongwenmen, y todavía hay una... O sea, la muralla de Pekín ya no existe, existen solamente algunas puertas que se han conservado, pero la mayoría de la muralla se derribó en los años 50, pero sí que se han conservado algunas puertas, y Chongwenmen es hoy en día ya no una puerta, pero sí una parada de metro al menos. En la línea 2 del metro de Pekín, que es la línea azul, hay una parada al sur de lo que se llama el segundo anillo, donde está la puerta de Chongwenmen, o Hatemen, que era el nombre que tenía en la época del relato. Esta es la calle, por ejemplo, que baja de esa puerta, lo que sería la calle de Hatemen, que como vemos aquí también en esta imagen, pues refleja un poco lo que era la vida cotidiana en esa época en la ciudad de Pekín. Vemos, por ejemplo, los típicos rickshaws, ¿no? Que están estos carros empujados por personas, ¿no? Vemos también los cargadores con las carretas de productos, de todo tipo de productos que se ponían a la venta en la calle. Vemos también esos típicos arcos que decoraban muchas de las calles en Pekín. Hoy en día quedan solo algunos en algunas zonas concretas, pero en aquella época muchas calles tenían este tipo de arcos decorativos o conmemorativos, ¿no? Otro detalle también que es muy llamativo en la novela es la comida. Yo siempre cuando damos clase de literatura, siempre solemos comentarle a los estudiantes que cuando leemos una novela de un contexto cultural muy diferente al nuestro, como puede ser una novela de China, siempre tenemos como dos maneras de leerla, ¿no? Por una parte podemos, bueno, no hace falta que sea culturalmente tan lejana, ¿no? A veces pues con culturas más cercanas también podemos hacer el mismo tipo de doble lectura, ¿no? Por una parte, una lectura que podríamos llamar así como etnográfica, en el sentido en que prestamos mucha atención a lo que son los detalles culturales, ¿no? Es decir, qué costumbres tiene la gente de esos lugares, que se reflejan en la novela. Y por ejemplo en esta novela vemos muchas de esas costumbres, incluyendo la comida, que como hemos dicho es un elemento que aparece de forma muy repetida, ¿no? durante todos los relatos. Aquí tienen una muestra de lo que son muchos de los dulces típicos del norte de China, sobre todo de la ciudad de Pekín. Como ven, es un tipo de repostería bastante contundente. Es un clima muy duro, los inviernos en Pekín son muy duros y se necesita mucha energía para sobrevivir en esos inviernos, y por eso todo lo que es la gastronomía, sobre todo los dulces en Pekín, los tradicionales del propio Pekín son, digamos, muy contundentes, como ven aquí, ¿no? Hay mucha harina de arroz, ¿no?
Estos que tienen aquí en la foto grande son concretamente, no sé si les suena, alguno de los dulces que aparece durante el relato, que de hecho da nombre a uno de los capítulos. No sé si los recuerdan. Los rollos de borrico, los rollos de borrico, ¿verdad? Son estos que tienen ahí, ¿vale? Que son es una masa de arroz, digamos que está untada por dentro normalmente con pasta de judía roja, y que luego se enrolla y se espolvorea, digamos, normalmente es puede ser con azúcar moreno o con cacahuete rallado, cacahuete en polvo también puede ser, ¿no? Pero bueno, como ven, son dulces muy contundentes. Y luego, también para que veamos un poco lo que era Pekín en esa época de una forma más animada, les quería poner imágenes que se grabaron con camarógrafo por parte de un periodista canadiense, no se sabe su nombre, solamente sabemos que era canadiense, y que estuvo en Pekín en los años 20. Y grabó una serie de imágenes que yo creo que son muy... es interesante verlas para ver un poco en movimiento cómo era esa ciudad que hemos podido leer en los relatos de historias del viejo Pekín, ¿no? Simplemente para que veamos cómo era esa ciudad un poco en movimiento, voy a poner, porque el vídeo dura bastante, pero para que veamos algunos, por ejemplo aquí tienen, ¿no?, lo que sería una calle de esa ciudad. Ahí tienen, por ejemplo, una de las puertas de la muralla. Como ven, los rickshaws estaban a la orden del día. Era uno de los medios de transporte más corrientes que había. Las carretas de caballos, como ven también, ¿no? Hay también una escena, por ejemplo, en la que la familia está subida a un coche de caballos como estos que vemos aquí, ¿no? Ahí pueden ver esa entrada a la ciudad. A ver si esto pasa bien. No. Que si le doy al botón del ordenador, lo que hace es pasar la diapositiva. Pongo más imágenes para que nos metamos un poco en el ambiente de la ciudad. Aquí, como ven... La vestimenta. Exacto, ¿no? La vestimenta, podemos ver también cómo la gente vestía todavía con con los champao, ¿no? Estas túnicas largas. Aquí vemos probablemente, antes comentaba con la compañera que quizás esto sea, por ejemplo, unos residentes japoneses en Pekín, ¿no? Porque van vestidos con vestimenta japonesa, que probablemente residían allí como parte de una delegación diplomática. Aquí vemos, por ejemplo, un mercado. Como ven, la comida está siempre a la orden del día. Ahí tienen esas mesas, por ejemplo. Lo normal era que si tú pedías, por ejemplo, un bol de fideos, ¿no?, o de la comida que fuera, pues te lo servían y te sentabas allí en esa mesa a comerlos directamente, ¿no? Ahí se ve, ¿no?, perfectamente, dentro del mercado. Ven ahí las cazuelas hirviendo, ¿no?, echando el vapor. Exacto, los dulces. Aquí ven también estos carros que tienen aquí expuestos como una serie de lo que se llaman los caramelos soplados, que son unas figuras de caramelo que se hacen soplando con formas de animales, y que gusta mucho a los niños, ¿no? Es un típico dulce que comían los niños. Aquí nuevamente estos comedores en la calle. Aquí la cantidad de niños también que aparecen. A mí a veces me gustan también, muchas veces, cuando vemos estas imágenes, la gestualidad de la gente, que a veces es diferente, pero otras veces, por ejemplo, la gestualidad de los niños es la misma, ¿no? Muchas veces ves a niños delante de la cámara haciendo monerías, ¿no? Y dices, bueno, podría ser perfectamente un niño de hoy en día, ¿no?, cuando ve una cámara y se pone a hacer tonterías delante de la cámara, ¿no? Aquí nuevamente también otro mercado, ¿no? Ven también, por ejemplo, a la gente que sigue llevando en muchos casos el típico corte de pelo que se llevaba a finales de la dinastía Qing, durante la dinastía Manchú, en la que se tenía una cola y se cortaba, digamos, a cero, se rapaba la parte delantera del pelo. Se ve todavía. También los rickshaws, que están por todas partes.
pueden ver. Pues son, bueno, distintos tipos de comercios, ¿no?, que vemos en esas calles de Pekín. Aquí nuevamente, esto probablemente sea la avenida de Tianmen, que es la avenida que baja desde la puerta delantera de la ciudad prohibida, ¿no?, que es una de las principales calles de Pekín en esa época y hoy en día. Nuevamente la entrada. Bueno, como ven, es una ciudad atestada de gente, era una ciudad muy poblada. Si miramos, por ejemplo, hoy en día el plano de la ciudad de Pekín, se ve perfectamente lo que era la ciudad, hasta dónde llegaba la ciudad en esta época, porque es justamente la línea de lo que llamamos el segundo anillo, ¿no? Eso sería la ciudad de Pekín a principios del siglo XX. Y aún así ya era una ciudad enorme en esa época. Y hoy en día ya se pueden imaginar que es más enorme todavía. Aquí ven, por ejemplo, uno de los puentes justamente de acceso a la ciudad. Esto, si no recuerdo mal, creo que es el acceso de lo que sería lo que se llamaba la ciudad china, que era la parte más al sur de la ciudad vieja de Pekín, hacia lo que se llamaba la ciudad manchú, que era la mitad norte de la ciudad donde estaba la ciudad prohibida y donde, durante la dinastía Qing, residía principalmente la aristocracia de la dinastía, ¿no? Y había una separación también con una muralla intermedia, con una puerta también que daba acceso a esas dos partes diferenciadas de la ciudad. Quería ver si había algún detalle más. Bueno, ahí tienen como una especie de procesión, por ejemplo, debe ser como el cortejo de un alto funcionario que lleva esa especie de paraguas para marcar... Ah, no, perdón, es un entierro lo que ven ahí. Es un funeral, porque ahí se ve lo que es el ataúd. Esto era un funeral en ese momento. Aquí de nuevo también con esa procesión religiosa, fúnebre. Aquí también probablemente era el entierro de alguna persona, de algún dignatario importante, ¿no? Nuevamente aquí un mercado que también vemos. Fíjense, por ejemplo, en ese tipo de transporte que llevan, esa vara con dos cestos grandes, que aparece también mencionado en algunos momentos en algunos de los relatos. Los mercadillos. Esto que es un templo, como ven, y aquí, por ejemplo, sí que se ve claramente todo lo que son esos vendedores ambulantes, ¿no? No sé si recuerdan, hay un momento del relato en el que aparece, por ejemplo, un vendedor de cachivaches, ¿no?, que se dedicaba a ir por las casas a intercambiar, a hacer cambios de unos objetos por otros, ¿no? Si tú le entregabas, pues, periódicos viejos o papel viejo, pues él te daba una olla, por ejemplo, es lo que vemos en una de las escenas del relato, ¿no? O el taburete que la niña quiere y que la madre está ahí regateando porque el vendedor quiere que le dé más, creo que era papel viejo o algo así, a cambio del taburete, ¿no? Es este tipo digamos, de mercaderes, ¿no?, que iban por las calles haciendo ese tipo de negocios en cada domicilio, ¿no? Bueno, esto simplemente para que veamos, digamos, en vivo, en movimiento, cómo era la ciudad de Pekín que han podido ustedes leer en el relato. Bueno, si les parece, yo sí que quería, como es una obra, digamos, que tiene unos capítulos bastante diferenciados, ¿no?, en los distintos relatos, si les parece podemos ir comentando capítulo a capítulo, ¿vale? Y vamos comentando algunas cuestiones que aparecen en cada capítulo concretamente, pero si digamos hacemos un poco de zoom de la obra, ustedes dirían de qué trata esta obra, cuál sería el tema central, digamos, que sirve un poco como de hilo conductor de toda la obra. ¿Qué es lo que nos está contando aquí la autora? Vida familiar. La vida familiar. Sí.
La infancia, sobre todo. Y de vez en cuando íbamos al centro de Madrid. Cogíamos todavía el suburbano que ya existía, una camioneta y nos llevaba al centro de Madrid como un extra, era una fiesta realmente, pero la vida era de barrio. Y lo que a mí me ha gustado mucho de la novela es lo bien que retrata esa vida de barrio, callejones, lo del vendedor. Yo recuerdo que en mi infancia era el trapero que vendía, o sea, cambiaba trapos viejos por cacharros, barreños de plástico, cuando el plástico empezó un poco a generalizarse, ¿no? Cacharros de loza, por ejemplo, fuentes de loza para hacer ensalada, morteros, esas cosas que a mí cuando venía el trapero me encantaba. O cuando venía el mielero por las puertas y te vendía miel y queso, ¿no? Bueno, pues es que me llevaba continuamente, es decir, desde la visión de una niña, esa vida de barrio que para mí es un tesoro realmente, porque guarda muchos recuerdos de mi infancia. Entonces, me llama la atención cómo dos culturas tan lejanas en el espacio, sin embargo, al final los seres humanos parece que reproducimos experiencias muy parecidas, ¿no? Si nos toca vivir en entornos con cierta semejanza. Esa es lo que más me ha gustado de toda la novela, y también esa visión de la niña como que siente atracción por los personajes más divergentes, ¿no? Creo que eso es muy, muy tremenda. Denota una gran inocencia por parte de la niña, como una visión muy virgen, ¿no? de la vida. Y entonces como que lo que le mueve es el corazón. Es decir, se hace eco de esos personajes que sufren mucho realmente y que están como al margen de la sociedad, ¿no? La novela me ha encantado realmente, ha sido muy bonita. Eso es justamente lo que mencionaba antes, de que nosotros podemos leer una obra como, por ejemplo, de literatura china, o con esa visión etnográfica que yo decía, ¿no? Que es como, bueno, conocer detalles de una cultura diferente, pero luego está esta otra lectura en la que la podemos leer realmente como acabas de decir, ¿no? Como si esto podría ser perfectamente mi vida, mi infancia, los detalles de mi barrio, las cosas que yo he vivido. Aquí me están hablando de Pekín, pero podrían ser Baztán, ¿no? Has dicho, podría ser perfectamente, cambiando el nombre, ¿no? De algunas cosas, pues podría ser perfectamente la vida de cualquier persona en su infancia, ¿no? Y esto es precisamente esa lectura en la que no hay una distancia con lo que se nos cuenta, sino que nosotros lo leemos como si formara parte también de nuestra propia vida y de nuestra propia experiencia, ¿no? En ese mismo sentido me ha llamado la atención el ama de cría. Me ha gustado muchísimo el personaje. Y en España las ha habido y venían de los valles pasiegos, por ejemplo, de Cantabria, y hasta hace muy poco. O sea, una tía mía tuvo una ama de cría que se murió en casa de mis abuelos en los años 60, por ahí. Lo que pasa es que esta no tenía los pies vendados. A mí lo de los pies vendados y que le olían y tal, eso me ha interesado mucho, porque eso ha habido hasta hace poco. Yo estuve hace unos años, en el 2011, en Dalian, en Manchuria, y hicieron como una especie de escultura que era como una calle donde habían puesto huellas de gente en el suelo de cemento fresco. Y había varias de personas con los pies vendados, o sea que era como una huella que no parecía humana, así redonda y profunda. Sí, eso... Y que oliera mal, claro, pobre mujer. Bueno, en fin, sin embargo, lo de las amas de cría debió ser bastante parecido aquí hasta hace muy poco, claro. Claro. Sí, de hecho, el relato justamente que nos habla, que se centra sobre todo en la vida del ama de cría, ¿no? Yo creo que es uno de los relatos, bueno, todos los relatos tienen su punto muy dramático, ¿no? Pero no sé si os ha parecido también que ese relato era especialmente amargo, ¿no? La cuestión de los pies, ¿no? De los pies vendados, claro. Aquí vemos, por ejemplo, en muchas partes de la obra, hay muchos detalles que nos hablan de esa China tradicional, ¿no? Que venía ya de los albores de los finales de la época imperial, ¿no? Y había ciertos detalles todavía que permanecían, ¿no? Como por ejemplo el vendaje de los pies, que aquí se cuenta,
recordemos también, por ejemplo, que la ama de cría viene de una zona rural, ¿no? Y el vendaje de los pies, por ejemplo, a veces era más común, muchas veces en zonas, digamos, rurales, donde digamos que había un intento porque las mujeres tuvieran una especie de ascenso social, y el vendaje de los pies se consideraba como un punto favorable, positivo, digamos, a la hora de encontrar un marido, por ejemplo, ¿no? Y a veces hay costumbres que habían quedado más enraizadas en zonas rurales que en zonas urbanas, ¿no? Hay otro detalle también de una costumbre que era propia, digamos, de los finales de la época imperial, pero que vemos aquí que en la época republicana todavía sigue aguantando. No sé si saben que... No sé si se refiere a eso. A mí me llama la atención la concubina esa del amigo del padre, que se instala en la casa y luego la niña manipula para que se case y se vaya con un huésped que tienen ahí. Sí, la concubina y la relación con la madre, que tiene que estarle sirviendo a la concubina para que ella haga cosas como de lujo, ¿no? Que al padre le encantan. A mí me llamó la atención. Exacto, ¿no? Sí. Ah, Es decir, que sí, allí en medio de la casa, bueno, no sé. Son las figuras masculinas, yo creo que son las peores. Quizás salvo el hombre el que encuentra en el solar, quizás sea un poco más aceptable, ¿no? Pero el marido de la madre de la niña. No, el marido fatal. El marido de la ama de cría, ¿no? Sí, es Claro. cruel, es muy cruel. En fin, muy... Sobre todo como la insensibilidad, ¿no? La apatía que tiene con algo tan... Sí. ¿no? Que debería ser tan... Sí, y la madre que está sintiendo como que debe ir al pueblo porque algo le está sonando, que algo le va a faltar, y le falta desde luego. Es muy desgarrador, digamos, el modo en que se deshace de una bebé. Así. Claro. Pues, ¿qué personajes, por ejemplo, ahora que comentábamos los distintos personajes, qué personajes les ha gustado más y menos? ¿Cuáles personajes les han parecido más interesantes? Hay una Penélope. Una Penélope. Sí, que es la mujer que pierde la razón porque le arrebatan... Es una Penélope realmente, ¿no? Es como... Pues no es el novio, pero se coloca en el pasado porque no puede soportar, ¿no? La pérdida de su niña y toda esa búsqueda a lo largo de la novela, ¿no? De poder encontrar a esa niña, ¿no? Que la protagonista como que se hace adalid de poder conseguir a ver si encuentran a esa niña, ¿no? A mí esa figura me parece entrañable. Me parece de otro mundo y de otra época, ¿no? Realmente casi mágico, ¿no? Tiene un toque casi mágico, ¿no? Como, es una especie como entre cordura y locura, ¿no? Pero se mantiene ahí en esa línea estrecha, ¿no? Me parece conmovedora esa figura. Sí, ¿qué otros personajes? Tomando la palabra también de eso, porque a mí me ha fascinado esa figura también, y a mí me parece fascinante, es como ciertos destinos son dependientes tanto de un momento histórico, ¿no? Hoy en día, cuando tenemos el móvil, tenemos WeChat para contactar, ¿no? Esa figura del marido o del hombre al que espera, ¿no? Que desaparece en la distancia, ¿no? A mí me parece muy evocador, muy esa sensación de alguien se va, alguien desaparece, ¿no? Es como, yo creo que es una experiencia que casi ya no tenemos, ¿no? Porque ¿no? Incluso tenemos, ¿no? Nuestros móviles llenos de contactos, ¿no? Y después de 10 años llamas a alguien y de repente todavía coge el teléfono porque ya no cambiamos el teléfono como antes, ¿no? Cuando mudamos casa. Esa sensación de vacío, ¿no? que produce, ¿no? Y es de imaginar, ¿no? También, y eso como depende de un momento y cómo cambian a través de algo como tan simple, ¿no? Bueno, simple, la tecnología o algo así,
¿no? La experiencia humana, ¿no? El encuentro humano y cómo, ¿no? La mujer es la que queda y el hombre es, ¿no? el que se mueve, que y nunca tiene voz, porque no se sabe si es una persona que le han engañado o si le ha querido, ¿no? Eso me encanta en la obra, esa sensación de ambigüedad muchas veces en los personajes, ¿no? Porque no sabemos si es un Don Giovanni, ¿no? Un Don Juan, ¿no? que ha conquistado a esa chica y desaparece, o si verdaderamente hubo que lo retiene la familia. Y lo retiene la familia, ¿no? Esa cosa, ¿no? Y esa sensación de no entender lo que ha pasado, ¿no? Y que sumerge a ese personaje en este estado, ¿no? Es como es un estado, sí, mágico, ¿no? Es como de vivir con una persona, esperando una persona. A mí me fascinó, me parece muy evocador. Pero, sí. Para mí es como un eco filosófico dentro de la novela, ¿no? Porque al final es la ruptura de la línea biográfica de una persona, el tiempo suspendido, ¿no? Eso es lo que a mí realmente me conmovía más, ¿no? Y cómo se sostiene el personaje, es decir, cómo la autora sostiene al personaje en esa ruptura de su tiempo, ¿no? O sea, el personaje no desaparece, sigue viviendo en esa ilusión, ¿no? Y eso me parece de una delicadeza y de una poesía por parte de la autora maravillosa. Sí, quería comentar que es que, bueno, ahora lo que decías tú, Andrea, que ahora no se puede desaparecer, o si se desaparece es difícil. Yo me acuerdo de un programa que había en televisión española hace 20 años o 30 que se llamaba ¿Quién sabe dónde? Y estaba lleno de gente que desaparecía intencionadamente y lo buscaban, lo querían sacar. Cuando daba toda la sensación de que eran gente que había querido cortar con su vida, o eran vígamos, o bueno, estaban hartos de su vida normal. Y eso ya no se puede, como dices tú, ya no se puede. O mejor dicho, se puede, pero hay que hacer mucho más esfuerzo. Entonces, claro, yo creo que en todos los países debía pasar eso, obligadamente en la mayoría de los casos, ¿no? La gente que tenía que ir a, no sé, a una guerra o que había un accidente y que su familia ni se enteraba y simplemente lo querían. Yo creo que en un país como China esa desaparición es algo muy presente, porque es un país tan inmenso, ¿no? Y ya históricamente, como yo soy historiador, ¿no? La gente se movía mucho, ¿no? Los funcionarios enviados a lugares y no se sabía nada, había un sistema de postas y todo eso, pero la gente desaparecía, ¿no? Y eso es un espacio también de imaginación, ¿no? Es como mantener el contacto en ese espacio, ¿no? Por eso la poesía de la luna, ¿no? Que es, miro la luna y donde estés, tú miras la luna y eso no se conecta, ¿no? Como esa imagen poética. Yo creo que a mí es algo muy, la sensación de un país tan grande, donde la geografía de un país, ¿no? Influye también como a una sensibilidad, ¿no? Nosotros en los países europeos, ¿no? Yo creo que no tenemos esa sensación de perderse, o como en los Estados Unidos, ¿no? Tú fracasas en un lugar y desapareces, vas a otro lugar y te rehaces la vida, ¿no? Pero eso a mí me parece como muy sugerente y ella lo capta maravillosamente. Bueno, pero había interrumpido. Bueno, yo hice 2 lecturas del libro, una tal cual se estaban exponiendo los hechos, que era una cosa tan fácil de meterte en los personajes dentro de tu propia vida y poderlos seguir, aunque fueran muy diferentes y fueran muy terribles su manera de presentarse en la novela. Y la otra es, y al hilo de esto, la manera en la que conoció la protagonista a la loca, que decía que estaba mirándola de tal manera que se le olvidó seguir caminando. Me parece una frase impresionante. Pero luego hay otra que a la segunda lectura más intrapersonal me ha parecido terrible.
mucho más terrible que algunas de las cosas que contaba que estaban pasando. Y era como el paso a nuestra propia vida, donde nuestra niña era capaz de todo, de la magia, de poder cambiar las cosas, de algo que parecía que era inevitable, como que aquella pobre mujer no encontrara nunca a su hija y no encontrara nunca al padre de su hija, y era posible a través de su, no se sabe qué, de su fantasía o de la conjunción de la realidad y lo diferente, hasta cómo pasa el tiempo y la realidad y lo le hace pues una vida pues muy bastante, no solo pegada a la tierra, sino fuera magia, fuera fantasía, fuera capacidad de intervenir, y da un poco de tristeza que esa sea nuestra propia vida, ¿no? La capacidad de cambiarlo todo, de imaginarnos mundos distintos, hasta decir la realidad, se ha muerto el padre, dejo de ser. Y esa segunda lectura era un poco más dura. Sí, es un poco, ¿verdad?, el recorrido que hace la obra, capítulo tras capítulo, es como precisamente como un desencantamiento, ¿no?, de la vida, ¿no?, de esa infancia. No está exenta porque vemos que al final las cosas que le ocurren a la niña son cosas bastante, digamos, intensas, ¿no?, pero que se van acumulando hasta llegar, digamos, a ese punto de desencantamiento total, ¿no?, de pérdida total de la infancia, que es pues la muerte del padre, ¿no?, que sería como el culmen de, ¿no?, la pérdida total de la infancia, ¿no?, la experiencia con la muerte. De todos modos, poco a poco te van avisando. Ella siempre se queja, o a mí me parece, no sé si se queja o algo así, que la van diciendo que tiene que pues practicar o escribir porque ya es mayor y va a ir a la escuela. Cuando es más mayor tiene otra vez que trabajar porque es mayor. Y que es que siempre me dicen que soy mayor, la pobre. Entonces los adultos le rompen como esa candidez que no pierde tan fácilmente, pero somos también los adultos los que casi que no nos gusta que los niños sean así, niños, porque igual para proteger, pero en este caso me recuerdo que esta decía, siempre me están diciendo que soy mayor, ya eres mayor para esto, ya eres mayor para lo otro, apúrate que vas a entrar en tal escuela, apúrate que vas a entrar en el instituto, apúrate, y ya claro, pues llega a su momento adulto, ¿no? Me gusta mucho la relación de las dos amigas niñas que se encuentran y que les gusta tanto estar juntas, ¿no? Que se olvidan de ir acá o allá y esquivan un poco la obligación de regresar a casa cada una, porque quieren estar siempre juntas. Y es muy doloroso descubrir que la niña amiga no va porque está usada mercantilmente por esa pareja. Es decir, que también viendo los usos y costumbres, es que la vida vale poco, parece, y sobre todo la vida de la mujer, de la niña y la mujer. Su madre la tiene a los 16 años, a ella. Vamos a ver, y el señor tiene 60. No sé, pero se acomodan, yo no sé, se acomodan al destino, quizás. Es un poco, bueno, impactante no sería, pero como que te da como rabia, no sé cómo decir. La señora, la madre, la cuidadora de bebés que deja todo, que es verdad que ha pasado aquí y en España igualmente, es decir, abandonas a tus bebés para irte a cuidar a otros bebés de alguien rico, ¿no? Pero todo es como una especie de vida desgarrada desde fuera, porque desde dentro lo asumen y ya está, es así. Y eso es un poco, no sé, un poco fatalista en ese sentido. Hola, buenas tardes. Perdonad porque he llegado tarde y no sé si ya habéis contestado a esta pregunta. A mí lo que más me ha gustado de esta colección de relatos, porque yo no la llamaría novela, es precisamente cómo están hilados, que parece un collar de cuentas que se van conectando todos unos con otros. Y quería preguntar a los responsables
de Lin Haijin hay más cosas traducidas en castellano, porque a mí lo que me ha parecido que el personaje principal no es la niña, es Pekín. Entonces me pregunto si los que habéis traducido también estaban los cuentos desperdigados, porque creo que se publicaron primero en revistas, ¿no? Y al traducirlos, ¿los habéis elegido o los habéis colocado de alguna manera o eso fue la autora? No, y sí. si hay otras cosas de la autora que no respondan a esta estructura, que desde luego me ha parecido una estructura para leerla fantástica, casi como te sugería un misterio que más adelante se solucionaba, estaba todo relacionado. Eso me ha llamado mucho la atención, lo he leído muy deprisa, quizá ahora tendría que hacer una lectura más tranquila, pero realmente es impactante. Y el personaje es Pekín, o sea, está todo lleno de calles, de sitios, dan unas ganas de ir inmensas. Sí, sí. Sí, se nota mucho eso, ¿no? Que ha sido una obra que se publicó originalmente con cada relato casi de forma que se puede leer de forma independiente, ¿no? O sea, cada relato realmente se inicia y tiene una conclusión. Bueno, ¿Es la traducción o es ella? no, la obra aunque se Ella fue también publicando- lo quiso en su día reunir de esa manera. Sí, se publicó, se fueron publicando originalmente por separado en una revista, pero luego en el año 60 se publica como libro, o sea, como una colección en un único volumen, y de hecho hoy en día si va a una librería en China, pues el volumen que compra es el relato, o sea, los 5 capítulos, bueno, más la introducción, ¿no? Sería como, se compra ya como una obra completa, digamos, y está hecha así por la autora en el año 60, que fue cuando lo publicó. Pero sí, realmente es eso, ¿no? Como la vida de la niña y la ciudad de Pekín, que son como el hilo conductor, ¿no? En el que se va engarzando, como has dicho, ¿no? Pues esta serie de historias que bueno, que en conjunta, ¿no? Cuando hacemos como una visión, retiramos la visión, ¿no? Y vemos el panorama, vemos que hay una continuidad, a pesar de que cada historia tiene una estructura que podríamos decir independiente, ¿no? Pero luego en conjunto también tiene un sentido global que resulta muy profundo también, ¿no? Que es este crecimiento de la niña, como hemos dicho, ¿no? Yo he intentado mirar un poco bueno, no es muy importante, la biografía de esta mujer, que he llegado a muy poco porque en la red no se llega a casi nada, porque me parecía muy feminista, o comienzo de, porque verdaderamente es una narración, pero los personajes masculinos son de pura pena, se salvan un par de ellos, pero son en general lamentables, y en cambio los femeninos siempre tienen muchos aspectos, muchas caras y mucho mensaje que mandar. Y en cambio los masculinos son planos y de pura pena. Pero eso no he llegado a ninguna biografía que diera algún dato. Yo no sé si podría darme algo de eso. Gracias. Bueno, hay que tener en cuenta que Lin Haijin en su época y en el contexto en el que ella trabaja es una pionera, porque se convierte casi como en la figura central de los círculos literarios en Taiwán. O sea, es ella la que, en ciertos sentidos, como la que, digamos, la que da visibilidad, la que tiene la capacidad de dar visibilidad y de publicar a los escritores jóvenes, ¿no? Que es una figura que normalmente, esta figura dentro del mundo de la literatura, ¿no? Esta figura capaz de tocar con su varita mágica a determinados escritores para que se conviertan en famosos, normalmente es un rol que juegan escritores hombres, ¿no? Y en este caso vemos que Lin Haijin, no sé cuál fue su experiencia, digamos, en su infancia como mujer, en un mundo tan masculinizado como era el mundo de la literatura, ¿no? Pero es evidente que es una figura, una mujer que tenía podríamos decir, un poderío, ¿no? Y un dominio y que tenía una capacidad y un poder de decisión y de influencia que probablemente no era muy común en esa época, ¿no? Sobre todo eso en un ámbito como la literatura, que suele haber pues una tendencia sobre todo a que los hombres ocupen posiciones más visibles, ¿no? ¿Sí? No. Quería preguntar, ella vuelve entonces a Taiwán
cuando el ejército de Chiang Kai-shek se instala allí, o sea que esa isla de ser, supongo que un sitio aislado y poco desarrollado, pasa a tener la gente más, otro tipo de gente, ¿no? O sea, prácticamente. Y no sé, ha escrito ella sobre eso. O sea, es que en Taiwán me llamó mucho la atención eso, ¿no? Que es una isla que se ha colonizado, bueno, no sé si llama colonizar, pero en fin, que se rehabitó en los años 40, pero que debía ser, pues iba a decir el culo del mundo, pero no tanto, pero casi, ¿no? O sea, era un sitio, ¿no? Era un sitio rico, era un sitio de veraneo, o sea, no sé. Debía ser como una zona poco habitada, ¿no? Por eso se fueron allí, supongo. Y pasó a tener mucha gente y gente educada y todo esto. ¿Ha escrito esta mujer sobre eso? ¿O hay alguna obra importante sobre cómo cambió Taiwán en esos años? Concretamente, de esta autora, no recuerdo que haya una obra que se centre específicamente en esto, ¿no? Pues la isla de Taiwán siempre ha tenido como una posición un tanto marginal, ¿no? Era una zona, pues digamos, frecuentada sobre todo por la piratería, por ejemplo, ¿no? Era una zona no los muy... filipinos, y había mucha tormenta, mucho huracán. Exacto, no era una zona geográficamente... Además, la isla de Taiwán geográficamente es muy compleja, porque la zona, digamos, oriental de la isla tiene un relieve muy complicado, y de hecho la gran mayoría de la población se concentra en la parte occidental de la isla, ¿no? De cara al continente, ¿no? Pero sí, ha tenido también una historia, estuvo colonizada por Japón durante un periodo, y luego, bueno, ha tenido después de la guerra civil, ¿no? Cuando el ejército del Partido Nacionalista Chino se marcha a la isla de Taiwán y se crea esta separación, ¿no? Pero sí, es una isla con una historia muy compleja, además de eso, de distintas poblaciones. Están las poblaciones, digamos, nativas, ¿no? Que tienen origen austronésico. Luego hay también un sustrato de población que viene de la China continental, ¿no? Sobre todo de la provincia de Fujian, al que luego se añade pues toda la población que llega después del año 49, ¿no? O sea, demográficamente y étnicamente es un territorio, digamos, con una complejidad muy marcada, ¿no? La autora, y esto enlaza un poco con una cuestión que comentaba antes también, que no habíamos respondido, es la única obra que se ha traducido al castellano, por ahora. Y no sabría decir si en inglés o en francés se han traducido otras obras suyas. Tiene muchas obras más, de novela y sobre todo de relato corto, pero creo que la única que se ha traducido hasta la fecha, si no me equivoco y si mi información no me falla, es esta, ¿no? Pero sí, es un contexto, digamos, cultural, social, político muy, muy complejo y muy particular. El elemento que juegan los dialectos, Ajá. Que es muy divertido, porque la niña le está diciendo que no se dice así. Puedes traducirnoslo, digamos. Sí, de hecho, bueno, está por una parte lo de los dialectos y luego la diferencia norte-sur. Han visto también que los personajes del norte miran a los del sur así como estos bárbaros del sur, ¿no? Hay como digamos también como una cuestión de identidad cultural muy marcada entre la China del norte, la China que queda por encima del río Yangtze, y la China del sur, ¿no? La parte de los dialectos, que también está muy marcada, ¿no? Vemos que el padre habla Hakka, sí. Vemos que la nodriza habla un dialecto de una población que está a las afueras de Pekín. Y de hecho debo decir que fue para mí un quebradero de cabeza en algunos momentos, porque cuando hacen referencia, por ejemplo, a los dialectos, hay un apartado en el que dice la nodriza dijo que iba a comprar, mamá le dijo a la nodriza que comprara carne de cerdo, pero que no tuviera mucha grasa. En el original en chino hay un rasgo dialectal que es, por ejemplo, el de la H aspirada en el chino mandarín. A veces, por ejemplo, se convierte en F, en la F, ¿no? Por eso aparece a veces como en vez de Huian, si no recuerdo mal, a veces se decía como Fuian, algo así, ¿no? También, por ejemplo, la pronunciación de cerdo, que es chu,
que la madre lo pronuncia algo así como zu, de una forma distinta. En chino esto se refleja con caracteres que son distintos. Por ejemplo, la palabra cerdo no aparece con el carácter de cerdo, sino que aparece con un carácter que se pronuncia como zu en lugar de chu. Entonces, claro, ¿cómo traduces esto? Porque es intraducible, ¿no? No, me refería, si tenía connotación, como aquí podemos decir, ay, qué paleto, ¿no? Porque habla así o así. Si en esta, cuando le hace ver que esto no se pronuncia así, se lo dice a veces con tono jocoso, si es porque quedaría mal la madre en un círculo pronunciando como pronunciara, a eso me refería. Yo diría que en esta época, en China, porque de hecho en esta época todavía no se había estandarizado el chino, es una época en la que está en proceso de estandarización. El movimiento del 4 de mayo, que empieza en el año 19, una de las cosas que proponía era justamente el uso de la lengua vernácula y la estandarización del chino, ¿no? La estandarización del chino es algo que ocupa casi toda la primera mitad del siglo XX, ¿no? Añadiendo también el tema de la escritura, ¿no? Entonces, claro, en esta época todavía no vemos una jerarquización social de los distintos dialectos, ¿no? En esta época todavía, mi impresión, ¿no? Por lo que he leído sobre esta época, es que podía haber a lo mejor cierta chanza, digamos, ¿no? Pues la gente de Pekín podía hacerles gracia cómo pronunciaba la gente de Guangzhou, por ejemplo, ¿no? Pero no había una cuestión, digamos, de diferencia social, ¿no? Que si tú hablabas de determinado dialecto, era más propio de personas con poca cultura. Esto no existía tanto, no estaba tan marcado en esta época, ¿no? O sea, que simplemente le hacía gracia. Exacto, no era bueno, pues hablan diferente, ¿no? Y... No digo la niña, que le daría gracia, como que no se dice así, no sé qué. Claro, la niña aprende como pues el dialecto local de Pekín, ¿no? Que es el que aprende en la calle, como ella dice, y de eso que la nodriza, que su padre y que su madre no hablan de la misma manera. ¿Esto? El micro. Ah, perdón. Para ponerlo así. Sí, bueno, había, hablando justamente de lo que mencionaban sobre la cuestión de las mujeres también, ¿no? Hay un detalle en la relación entre el estudiante y la concubina. La concubina, que como decíamos era otra de estas instituciones sociales que en esta época todavía ahí sigue aguantando, pero cada vez con menos fuerza. Ya cada vez estaba peor visto el concubinato, sobre todo entre la gente, digamos, con cierto nivel cultural. El concubinato empezaba ya a considerarse como algo impropio, ¿no? Pero aún así tenía todavía pues un aguante este tipo de institución, y legalmente durante la época republicana se hacía un poco la vista gorda con el asunto, ¿no? Legalmente no como que se toleraba, digamos. No va a ser hasta a partir sobre todo de la República Popular en el año 49 cuando se prohíba terminantemente el concubinato. Pero hay un detalle, no sé si lo han visto, cuando el joven estudiante se empieza ya a tontear con la concubina, ¿no? con la tía Lan, ¿no? No sé si han visto cuál es el libro que les regala para que se lo lea. No sé si lo recuerdan ese detalle. Dice que le pregunta a la niña, el estudiante le pregunta, ¿qué tipo de libros le gusta leer, ¿no? Y la niña le dice algo así como Las flores del ciruelo, algo así, que es un tipo... sería, ¿no? O creo un tipo de relato en el que se trata sobre el amor, la relación romántica entre un letrado y una joven hermosa, algo así, ¿no? Es como un tipo de literatura como muy típico, ¿no? El ciruelo del nuevo florecido, ¿no? Que es ese tipo de relato, ¿no? Del letrado, la joven hermosa, y luego el estudiante le dice a la niña, toma, dale este libro para que se lo lea la tía Lan. No sé si recuerdan qué libro era. La casa de muñecas de Henrik Ibsen. ¿Qué es lo que ocurre en la casa de muñecas? ¿Cuál es la trama de esa obra, que es una obra de teatro? Nora se va de su casa, ¿no? Harta de todo, y ahí os quedáis, ¿no? Deja a su marido, a los niños,
y se va a hacer su vida por su cuenta, ¿no? Fijaos cómo es una obra que era tremendamente popular en esta época. En China se tradujo al chino y tuvo mucho eco social, ¿no? Por ejemplo, el escritor Lu Xun, que es como el gran figurón de la literatura moderna china, escribió un artículo sobre esta obra, ¿no? En el que él reflexionaba sobre, dice, bueno, si Nora fuera una mujer china, ¿qué posibilidades tendría? ¿Qué ocurre después de que Nora se vaya de su casa? Si Nora fuera china. Porque claro, en el contexto de Noruega, dice, bueno, pues a lo mejor Nora tendría posibilidades de hacer su vida y tal. Y Lu Xun lo que viene a decir en ese artículo es que él cree que si Nora fuera una mujer china, acabaría regresando a su casa, porque en ese momento la sociedad todavía no era capaz de asumir ni estaba preparada para que una mujer fuera capaz de hacer su propia vida, ¿no? O exacto, era la otra opción que le quedaba, que era, exacto, ¿no? Dedicarse a vender, digamos, su cuerpo, ¿no? Para subsistir. Yo he oído que la esclavitud en China se prohibió al final de los años 40, ¿no? Al final de la guerra civil y tal. Pero luego en ningún libro que hemos leído aparece nadie que llamen esclavo. O sea, ¿las concubinas figuraban entre las esclavas o cómo eran estos los esclavos? En ninguno de los libros que hemos leído aparece por ningún lado un esclavo. ¿Dónde estaban los esclavos o quién se asimilaba a esclavo, digamos? Claro, aquí no sabría decir, no conozco tanto sobre la historia de la esclavitud o del sistema de servidumbre que pudiera haber en China. El concubinato era un tipo de institución social, yo no sé hasta qué punto se podría, esto quizás Andreas conoce mucho mejor. Bueno, es una historia compleja. Básicamente, el estatus de esclavitud desaparece en el siglo IX en China, X, ¿no? Después hay básicamente formas de esclavitud, que es un tipo de esclavitud mucho más, podemos decir, económica. Por ejemplo, ¿no? Si un arrendatario, ¿no? de una tierra, ¿no? está trabajando la tierra en la dinastía Song, no puede moverse libremente, aunque es un arrendatario. Es más como un siervo, pero no es un estatus servil. Después, cuando viene al final de la dinastía Ming, que estamos ya en el siglo XVII, hay muchas revueltas cuando básicamente se está deshaciendo la dinastía, y es en este momento cuando básicamente ese tipo de semi-esclavitud desaparece, ¿no? Lo que sí ocurre, que podemos decir es un tipo de esclavitud, es muchas veces familias simples que tienen hijas, por ejemplo, que saben que no pueden casar, hacen el vendaje de los pies y venden las hijas, ¿no? para ser sirvientas en familias y convertirse en concubinas, ¿no? Se venden, ¿no? Básicamente, se venden, ¿no? Eso es una interacción comercial, ¿no? Es un tipo de esclavitud, ¿no? Hasta cierto punto, pero no está reconocido, no hay digamos, un estatus de esclavos que hubo claramente hasta el siglo IX, ¿no? Donde estaba estipulado solamente los esclavos se podían casarse entre ellos y eso no. Por eso es, pero en ese sentido, claro, el concubinato podía ser una forma de esclavitud o una salida, ¿no? Porque una persona que está vendido a un hogar para servir en un hogar, ¿no? puede, digamos, avanzar en su estatus y se convierte en la concubina dentro del mundo del cosmos de un hogar, ¿no? Seguramente quizás han visto, ¿no? la película de Zhang Yimou, La linterna roja, ¿no? Eso es un poco ese mundo, ¿no? Es una chica que tiene lugar más o menos en ese periodo, ¿no? que es fracasada como estudiante porque ya no puede, creo que estudiar, empieza así y financieramente la familia no le puede sostener, y entonces la venden a este personaje que nunca aparece, ¿no? en persona, y entra en este mundo, digamos, como concubina, ¿no? Entonces
ella ya no es libre, ¿no? En ese sentido. Que es claramente, sí, en 49 este tipo de relaciones están totalmente prohibidos. Es un poco para dar un contexto más amplio históricamente. Gracias. Es una época totalmente, la que se cuenta en la novela, una época de transición, ¿no? Es como las viejas instituciones, la vieja sociedad que está ya pereciendo, ¿no? Con la típica frase que dice: un mundo viejo que no acaba de morir y uno nuevo que no acaba de nacer, ¿no? Pues estamos un poco en ese momento en China, ¿no? Es lo que nos cuenta la novela. Hola, buenas tardes. A mí me ha resultado curioso que los dos personajes vinculados con la medicina, el doctor Yamamoto y la comadrona Yamada, sean de origen japonés. En aquella época estaba más bien vista la medicina japonesa que no la medicina tradicional china. Gracias. Era sobre todo porque Japón había empezado, digamos, su modernización antes, de manera que, por ejemplo, la medicina occidental, lo que en chino se denomina medicina occidental, había llegado a Japón antes, y entonces había médicos japoneses que se habían formado en esa medicina moderna que ejercían a veces en China. Y por eso, bueno, algunas personas pues buscaban los servicios de estos médicos que eran extranjeros, japoneses en este caso. Pero era con una connotación de prestigio el tener un médico japonés. ¿O no tenía nada que ver? Yo creo que era más bien una cuestión de tener acceso a un tipo de medicina que se consideraba que podía tener a lo mejor un resultado más rápido. O sea, no era tanto una cuestión de prestigio social quizás, sino de efectividad quizás, ¿no? Gracias. Ahí, yo por ejemplo quería comentar también, no sé si, por ejemplo en el segundo relato, ¿no? El que se titula El mar, que aparece el personaje del ladrón, ¿no? Ya algunas habíais comentado también la figura del ladrón, ¿no? Que era uno de los pocos personajes, decíais, que se podría salvar, ¿no? De los pocos personajes masculinos que se podían salvar, ¿no? Yo creo que porque como cada capítulo, digamos, que hace referencia a un tipo de despertar por parte de la niña, ¿no? Y el segundo capítulo, no sé si habéis visto como el principal conflicto que tiene aquí la niña, que es entre el bien y el mal, ¿no? Que es, digamos, como una de las cosas que nos llevan a la edad adulta, es también pues el aprender a discernir, ¿no? Entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre con la figura del ladrón? ¿Es una figura? ¿Es malo? ¿Es bueno? Se lo acaba llevando la policía, ¿verdad? Pero todos querríamos intervenir para que no se lo llevara. Claro. Ya, pero la niña, pues ahí, a ver qué, o sea, es una persona que le ha tratado bien, con la que ha estado, y de repente este barullo que hay, que se lo lleva la policía. Pues vaya dilema. No. Y además, el ladrón porque roba. Exacto. O sea, el roba, digamos, es como una persona que hace algo que está mal por un motivo que está bien, ¿no? Y es como, a mí me gustaba mucho este personaje porque justamente, ¿no? Revela como el conflicto de lo que es la construcción que tenemos de lo que es la moral o la ética, ¿no? En la infancia, ¿no? La niña todo el rato está haciendo referencia, y aquí la escritora lo hace de una forma muy bonita, ¿no? Para hablar de este conflicto entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Que a veces menciona, por ejemplo, haciendo uso del poema, ¿no? Que se repite todo el rato, de al mar, vamos a ver el mar. Sí. Y hay algunos pasajes, os lo comento, por ejemplo, cuando dice: yo no podía entender muy bien lo que decía el ladrón, pero no estaba mal poder tener un amigo tan mayor. Yo no sabía si era buena o mala persona. No podía distinguirlo, igual que no podía distinguir el mar del cielo. Pero tenía los labios gruesos y grandes. ¿Esto a qué viene, no? Esto de que la niña diga lo de los labios gruesos y grandes.
dicho una persona que era capaz de predecir el futuro, que los que tenían los labios grandes eran buenas personas. Exacto. Esto viene de una creencia, si no recuerdo mal, creo que se llama Mienshan, que es como una creencia que dice que los rasgos fisiológicos de una persona son un indicativo del carácter moral de la persona, ¿no? Y, por ejemplo, estaba esto, ¿no? Lo de los labios grandes. Había otro momento, por ejemplo, cuando la nodriza está hablando de la niña, de la amiga de la niña protagonista, ¿no? No sé si recuerdan que había un detalle que decía que tenía en su cara un tipo de como unos hoyuelos aquí, ¿verdad? Debajo de... que decían que esos hoyuelos le servirían para recoger las lágrimas, ¿no? Y que por eso la niña, ese rasgo, indicaba, ¿no? Como que esa niña en su vida tendría una predisposición como a que le ocurrieran cosas que la harían llorar, ¿no? Son un poco estas creencias tradicionales, ¿no? Que también se reflejan. Pero en cualquier caso nos está como diluyendo la línea entre lo legal, lo moral, la ética, está diluyendo esa, pero muy, muy fácilmente. O sea, mucho cuidado con que lo legal no tiene por qué ser lo ético, no tiene que ser, que bueno, que es otra interrogante que queda después de leer el libro. Claro. Sí, de hecho es esta ambigüedad, ¿no? que queda muchas veces reflejada, que es pues eso, porque la niña conoce cuál es la situación que hay detrás del ladrón, por ejemplo, ¿no? Y sabe qué es lo que le motiva a hacer, bueno, que tampoco, la niña parece que no se entera muy bien de a qué se dedica, ¿no? Pero sí que nosotros sabemos que detrás de lo que hace el ladrón, en el fondo hay una acción que es positiva, ¿no? O sea que por eso, como decía, como que nos dan ganas de salvar al ladrón, ¿no? Cuando lo detiene la policía, ¿no? Bueno, yo creo que podríamos estar aquí mucho tiempo, pero desgraciadamente Manuel tiene que coger un tren para volver a Barcelona esta noche y después del último tren ya no hay manera para volver. Tendré que acampar aquí en Sí, en la Casa de las Fieras, ¿no? Porque sí, a mí, tengo que decirme, a mí me ha encantado, porque es una novela que evoca la infancia sin sentimentalidad, ¿no? Hay algo muy puro, maravilloso. Bueno, muchas gracias Manuel, pero por esa maravillosa, por haber traducido y por haber venido y traído esta obra y compartido también tantas observaciones tan útiles. Para cerrar, voy a ya seguir la tradición para anunciar el siguiente encuentro, que vamos a tener el 2 de junio, el lunes, que ya yo creo que está ya publicitado y vamos a leer el libro aquí traducido por Isolda Morillo, que va a venir, de Pema Zenden, Globo y Tarlo. Ya está el libro aquí, yo creo que algunos ya lo habéis seguramente cogido de la biblioteca. Un libro acaba de ser traducido. Vamos a estar aquí, como siempre, en la biblioteca Eugenio Trías. El 2 de junio es la Feria del Libro, ya seguramente han visto que ya están poniendo las casetas. Y como el año pasado por primera vez, estamos organizando estos encuentros en el marco de la Feria del Libro, ¿no? Entonces, vamos a estar también en esa sala y siguiente Lete China es una pequeña innovación, algo nuevo, porque lo vamos a hacer en colaboración con el Centro Cultural de China, no sé si lo conocen, ¿no? Aquí situado en el barrio Salamanca también, que tienen un club de lectura también, ¿no? De obras chinas, y vamos a juntar, digamos, los dos clubs de lectura lunes 2 de junio aquí en la Eugenio Trías. Entonces, eso es todo por hoy para anunciar. Muchas gracias por venir, por ser tan atentos lectores. Yo siempre salgo de aquí con las ganas de releerlo, ¿no? Porque hay muchas capas y mucho que siempre por descubrir. Y con lectores y lectoras tan atentas, así que creo que
vamos aprendiendo mucho más. Muchas gracias. Muchísimas gracias por eso, por vuestra lectura, por vuestros comentarios. O sea, me encantaría seguir hablando durante horas con vosotras y vosotros, pero eso, muchísimas gracias por la lectura y bueno, siempre, como dice Andrea, se aprende muchísimo cuando se comparte lecturas, ¿no? Es la mejor forma de leer un libro, es en compañía. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.